Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. En el pueblo de Israel están festejando este día que empezó ayer por la tarde, y aunque estamos separados 8 horas del horario en Israel, ahorita aquí, ¿a qué hora estamos ahorita aquí? Las 12:46. 12:46. En Israel son las 8:46. Tenemos una diferencia de 8 horas en Israel, ¿verdad? Allá están festejando, ya están están festejando su año, bueno, no el año nuevo, pero sí están festejando el día del Yom Kippur. El día del Yom Kippur. ¿Y qué tiene que ver ese día del Yom Kippur? Pues es el día del perdón. Es el día del perdón de Dios. Es el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Dice la palabra de Dios de esta manera, gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos capítulo 10, dice así la palabra de Dios: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es un pacto que hace Dios, ¿verdad? Es un pacto que hace Dios con nosotros, de poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las escribe. Y añade, verso 17, Hebreos 10, 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues dice el verso 18: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El sumo sacerdote, hermanos, entraba una vez al año. Entraba una vez al año al lugar santísimo. Tenía que entrar en una limpieza total, en una santidad total. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, al lugar donde estaba la presencia de Dios, en el arca, estaba ahí el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Si el sacerdote entraba en pecado, ahí caía muerto. Tenía unas campanitas. Su vestidura, el sacerdote, tenía unas campanitas. Y mientras el sacerdote se movía y se escuchaban las campanitas, quería decir que el sacerdote estaba vivo, que Dios había aceptado su ofrenda. El sacerdote entraba y ofrecía el sacrificio. Se había sacrificado unos animales y la sangre se ofrecía sobre el altar. Y mientras el sacerdote se oía que se movía, decían: está vivo, y Dios ha aceptado el sacrificio de esos animales. De esos animales que se habían hecho, Dios había
había aceptado el sacrificio. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificio primero por él, ¿verdad? Por su familia, por los sacerdotes, por el pueblo, ¿verdad? El sacerdote ofrecía la sangre para que Dios perdonara el pecado de él, de su familia, de la iglesia, de los servidores, de los sacerdotes, de la nación. También que Dios aceptaba el sacrificio por la nación, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote ahora es Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 9, verso 24, dice así la palabra de Dios, el versículo anterior a este, dice la Biblia: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En hebreo se le llama el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿verdad? Y cuando él murió, dice la Biblia, él no entró al templo terrenal. En Israel había un templo terrenal que había hecho David, Salomón, que habían hecho este templo. Jesucristo no entró a ese templo terrenal hecho por manos humanas. Él entró en el templo celestial, en el templo celestial. Cuando Dios mandó a Moisés que hiciera el tabernáculo, allí que dice en el libro de Éxodo, cuando Dios le mandó a Moisés que hiciera un templo, ¿verdad? Lo hizo conforme al modelo del templo celestial, conforme al modelo del templo celestial, ¿verdad? Entonces hay un templo celestial, hay un templo en el cielo, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés que hiciera las medidas y los muebles conforme al templo celestial. Entonces, cada año el sumo sacerdote y los sacerdotes entraban al lugar santísimo para ofrecer sacrificios. Pero cuando Cristo murió, Él ya no entró al lugar, a ese templo terrenal. Él entró al templo celestial y ofreció su sangre por nosotros. Dice el verso 25, Hebreos 9:25, no para ofrecerse muchas veces, Hebreos capítulo 10, verso 25, dice, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los sumos sacerdotes ofrecían la sangre de animales, ¿verdad? Porque dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 10, verso 22, dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Dios estableció que para el perdón de pecados había que haber un sacrificio de sangre. Hebreos 10, 22, y ahora el 23 dice, bueno, verso 24, porque no entró Cristo
en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que Él entró ofreciendo su propia sangre. Cristo entró para ofrecer su propia sangre por nosotros. Y dice el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, este día están celebrando en Israel la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer la ofrenda por el pecado. Y para nosotros, Jesucristo entró en el lugar santísimo para ofrecer para el perdón de nuestros pecados, de toda la raza humana. Entonces dice ahora aquí, verso 19, bueno, cuando Jesucristo murió, el lugar santo en el templo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Al lugar santo podían entrar los sacerdotes a ofrecer sacrificios, pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, y una vez al año. Pero para entrar había una cortina muy gruesa que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y solamente podía entrar el sumo sacerdote. No podía entrar nadie más. Si entraba otra persona, caía muerto. Bueno, primero ni podía entrar, pero si lograba entrar, caía muerto, porque solamente podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar. Y el sumo sacerdote podía entrar en santidad. Para prepararse para entrar ese día, el sumo sacerdote pasaba días el sacerdote en oración, en purificación, en arrepentimiento, ¿verdad? Pasaba días allí en oración, en arrepentimiento. Y si no entraba así, el sumo sacerdote caía muerto. Y el sacrificio de animales que habían hecho, la sangre que iban a poner allí en el altar, no era aceptada. No era aceptada, ¿verdad? Ahora le damos gracias a Dios que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En Israel están preparándose para hacer un nuevo templo. Su templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. Ese templo, ¿ya?, donde ellos iban a ofrecer sacrificio, fue destruido por los romanos. Fue destruido, ¿ya? Y desde entonces el pueblo de Israel no tiene templo. Ya no han tenido, pues igual sí han tenido sumos sacerdotes, pero se dispersaron por varios países. El pueblo de Israel se dispersó por varias naciones. Ahora están regresando. Ya hay un sumo sacerdote humano, ya tienen un sumo sacerdote humano, ya tienen sacerdotes, ¿ya? Se están preparando para que se levante el nuevo templo en Jerusalén. El nuevo templo donde estaba, los musulmanes tomaron control y ahora ellos tienen una mezquita ahí, tienen un templo ahora los musulmanes ahí, ¿verdad?
Pero pues se acerca ya que se haga el nuevo templo, y el pueblo de Israel que no creen en Jesucristo, pues para ellos es muy importante tener ese nuevo templo para ofrecer sus sacrificios. Solo Dios sabe si les va a permitir hacerlo. Ellos ya tienen todos los muebles que allí en el templo había el candelabro, la menorá. En el templo había el candelabro. Es de alto como de este tamaño. Es de oro puro. Y ese candelabro lo tienen ya en la ciudad antigua de Jerusalén. Lo tienen en una vitrina. El candelabro ya lo tienen todos los muebles. El arca del pacto es lo único que no lo tienen visible, el arca del pacto. Pero el arca del pacto ya lo he encontrado. El arca del pacto era la que estaba en el lugar santísimo. Y allí en el arca del pacto era como una caja de madera forrada de oro. Bueno, es como una caja de madera forrada de oro. Y tiene una tapa que se levanta. Tiene una tapa, esa se llama el propiciatorio. Y allí en esa tapa es donde ponían la sangre de las ofrendas de los animales. Y adentro de esa arca estaban las tablas que Dios le había dado a Moisés. Bueno, están las tablas que Dios le dio a Moisés de los 10 mandamientos. Está la vara de Aarón. Aarón era un sumo sacerdote, prácticamente fue un sumo sacerdote, Aarón, y era una vara que estaba seca porque había sido desgajada el árbol, pero milagrosamente floreció, volvió a reverdecer, volvió a florecer. Era una vara, la vara de Aarón. Y estaba también, está también el maná, un alimento con el cual Dios alimentó a su pueblo desde el cielo. Era un alimento casi como hojuelas de maíz, casi como cornflakes. Era un alimento como hojuelas que venían del cielo, y con eso Dios alimentó a su pueblo. Ahí estaban en el arca. Entonces, eso todavía está, esa arca todavía existe. El Yom Kippur que se festeja, el sumo sacerdote entraba. Ahora nuestro sumo sacerdote para el pueblo de Israel, para los no creyentes en Cristo, eso es lo máximo. Es donde estaba la presencia de Dios. Esa arca tenía 2 figuras a cada lado, era como un cajón grande, y a cada lado estaban 2 ángeles, 2 querubines, protegiendo esa arca. Esa arca era algo muy importante para el pueblo de Israel. Era la que llevaban al frente cuando salían de Egipto. Después hicieron esa arca, y esa arca iba primero. Y no cualquiera podía tocar el arca. Tenía que ser personas especiales que pudieran tocar el arca. Esa arca se la querían robar sus enemigos. El arca se la querían robar los enemigos. Porque decían, no, Dios bendice a Israel a causa de esa arca. Entonces los enemigos se la querían robar. Y había ocasiones que Dios permitía que se la robaran, y Dios causaba estragos
en esa gente que se había robado el arca. Hacía estragos Dios en esa gente. Y la gente decía, no, ya, los enemigos del pueblo de Israel decían, no, ya vengan por el arca, ya llévensela. Ya llévensela. Sus dioses que de esas naciones, hechos por ellos, ¿verdad? De piedra, eran destruidos esos dioses. Caían ahí destruidos. Entonces decían, no, ya vengan por su arca. Ya vengan por su arca, porque el arca solamente podía estar en el pueblo de Israel y solamente la podían tocar gente especial, no cualquier gente del pueblo de Israel. Dice la Biblia que llevaban el arca y la llevaron cargando en un carrito, la llevaron cargando en un carro para sacarla de donde se la habían robado para llevarla al pueblo de Israel. Y el arca, dice, iba en un carrito jalado por animales. Y ese carro se la dio y se iba a caer el arca. Ese carro se la dio y se iba a caer el arca. Y gente de Israel quiso detenerla y cayeron muertos. O sea, era algo muy especial esa arca. Entonces le preguntaron a Dios, pues ¿cómo le vamos a hacer? Que no se muera gente, ¿verdad? Si no, no cualquiera puede tocar el arca. En los tiempos de la Biblia, donde había el sumo sacerdote, nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a donde estaba esa arca, que era la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote. Entonces dice que le preguntaron a Dios, ¿cómo le hacemos? Si el arca no cualquiera la puede tocar. Entonces ellos empezaron a investigar en la palabra de Dios, en los rollos de la palabra de Dios. Ellos empezaron a investigar cómo le hacían. Y encontraron que solamente había un cierto grupo de personas que podía tocar esa arca, que podían cargarla, porque tenían unos palos, vamos a decir, palos de madera pero forrados de oro, que tenía el arca, y solamente los levitas podían cargar el arca. Esa arca solamente podía ser tocada y cargada por los levitas. Bueno, pues la cosa es que dice la Biblia, ahora aquí miren, dice la Biblia, cuando Cristo murió, el velo que dividía el lugar santo, vamos a suponer que esto fuera el lugar santo y este fuera el lugar santísimo. Aquí solamente podían entrar los sacerdotes y acá solamente el sumo sacerdote. Y había una cortina, nadie podía pasar por ahí. Nadie. Solamente el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una vez al año. Pero cuando Cristo murió, dice la Biblia que ese velo que hacía separación entre el lugar santo del lugar santísimo, ese velo se partió en dos, de arriba hacia abajo. El velo se partió en dos. ¿Y qué quiso hacer? ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a ver este pasaje de la Biblia. Significa, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad, Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesucristo nos abrió el camino para entrar ahora a la presencia de Dios. Ahora todo aquel que quiera
puede entrar por medio de Jesucristo a Dios, puede acercarse a Dios. Por eso dice la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Verdad? Ahora nosotros podemos entrar con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo nos abrió el camino para entrar con Dios, para poder hablar con Dios, para poder acercarnos a Dios. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo. Y Él nos dice: pásale, pásale. Podemos entrar al lugar santísimo. Podemos acercarnos a Dios para pedirle perdón por nuestros pecados, por medio de la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia que si nosotros hemos fallado con malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, desobediencia a los mandatos de Dios. En el Antiguo Testamento, si alguien fallaba, podía caer mal. Si alguien desobedecía a Dios, personas podían caer muertos ahí. Caían muertos por desobediencia a los mandatos de Dios. El Antiguo Testamento, antes que Jesucristo viniera, era tremendo. Era tremendo, ¿no? Se tenían que esperar hasta el año para que el sumo sacerdote entrara y pidiera perdón por sus pecados. Si la gente llegaba con vida, si la gente que llegaba con vida al día del Yom Kippur, si la gente llegaba con vida al día del Yom Kippur, tenían que esperarse a que el sumo sacerdote estuviera bien, en santidad, pudiera ofrecer el sacrificio de esos animales y sus pecados fueran perdonados. Tenía que esperarse un año para que sus pecados fueran perdonados, porque si no, ahí caían muertos. Hay que hallar muerto a la gente. Con Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo, podemos obtener perdón de pecados. No pierdan de vista aquí Hebreos. Vamos a Primera de Juan. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Dice, ya lo encontraron, 1 Juan capítulo 1, verso 5. Ahí ayúdenme a Gaby, a tu abuelito, a encontrar 1 de Juan. Ya está casi cerca del Apocalipsis. Está como 4 libros antes del Apocalipsis. 1 de Juan capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios así. No es el Evangelio, es la carta. Ese es el Evangelio. Y las cartas antes de Apocalipsis están por acá. Son 4 libros antes de Apocalipsis. Primero de Pedro, luego sigue Primero de Juan. Aquí está. Primero de Juan 1. 1 de Juan 1. ¿Ya lo encontraron? Dice así la palabra de Dios. Después les damos una Biblia para que bajen en su celular, para que tengan la Biblia ahí en su celular. Es gratis. Es gratis, la pueden descargar gratis. No les quita mucho espacio la Biblia y la pueden tener. Dice 1 de Juan capítulo 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz.
Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, otra vez vamos a leer el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, Dios no quiere que andemos en tinieblas, porque Dios es luz. Verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Todos nosotros fallamos. Dice la Biblia que todos somos pecadores. El único hombre perfecto en la tierra que ha existido ha sido Jesucristo. De ahí, todos fallamos. Unos más, otros menos, unos más descarados, otros más discretos. Pero al final de cuentas, dice la Biblia, todos somos pecadores. ¿Verdad? Todos somos pecadores. Pero dice la Biblia, verso 9, aquí está lo bonito. Lo malo es eso, que todos somos pecadores. Lo bonito es esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Biblia que si nosotros le pedimos perdón a Dios, si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿verdad? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora podemos entrar y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Perdóname. No tenemos que esperarnos hasta el otro año, ¿ya? Si es que llegamos con vida. No tenemos que esperarnos hasta el otro año si es que llegamos con vida. Inmediatamente que le fallamos a Dios, podemos pedirle perdón a Dios. Inmediatamente que nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces nos gana el enojo, la ira, la carne, ¿verdad? A veces nos gana el coraje, la ira y ofendemos, lastimamos, dañamos, hacemos mal. Y a veces no nos damos cuenta, porque la ira nos ciega, ¿verdad? Nos ciega la ira y no nos damos cuenta. Pero tan pronto nos demos cuenta, hay que pedir perdón. Tan pronto nos demos cuenta, no, perdóname. Y pidámosle perdón a Dios y pidamos perdón a las personas. Tan pronto nos demos cuenta que ofendimos, que hicimos daño, perdóname. Y nosotros perdonemos. No nos esperemos hasta el otro año para perdonar a las personas. Inmediatamente perdonemos. ¿Ya? Si alguien nos hizo algo, pues aunque no nos pida perdón, aunque la persona no nos pida perdón, nosotros perdonemos. ¿Ya? Te perdono. Inmediatamente. O sea, no esperemos a que se junten los trastes. No esperemos a que se junten los trastes del desayuno, de la comida, de la cena, del otro día. No esperemos a que se junten los trastes hasta la semana para lavarnos, ¿no? Hay que lavarnos luego. Hay que lavarnos. Hay que pedir perdón y perdonar luego, hermanos. Es mejor. Y la persona que está a tu lado, es mejor. Es mejor perdonar y pedir perdón luego, hermanos. No dejemos que se acumulen los pecados. No dejemos que se acumulen los pecados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pastora nos leyó un salmo al empezar la reunión muy bonito, el Salmo 51.
Ahorita no lo busquen, el Salmo 51. Es un salmo cuando el rey David pecó. Ese salmo tiene que ver cuando el rey David pecó y le pidió perdón a Dios a través de ese salmo. ¿Verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Luego pidamos perdón a Dios, hermanos, porque si no vamos a andar cargando un montonal de pecados de nosotros que hicimos y de la gente que nos hizo. Si vamos a traer los pecados de nosotros que hicimos y los pecados de las personas que no les hemos perdonado, vamos a andar cargando muertos. Vamos a andar cargando ahí muertos. ¿Verdad? Nos vamos a pedir perdón inmediatamente, hermanos. Pidamos perdón. Tenemos libertad ahora. Tenemos la libertad. En cualquier tiempo, en cualquier momento, a cualquier hora del día. Perdóname, Señor. Perdóname. Y si podemos pedir perdón a la persona lo más pronto que podamos, mejor. Y la persona que está a tu lado, perdona. O te perdono. Te perdono o perdóname, ¿verdad? Perdóname si hice algo que te ofendió, dije algo que te lastimó, ¿verdad? No hice lo que debía hacer también, porque pecado no nada más es hacer lo malo, pecado también es no hacer lo bueno. Perdóname porque no hice algo bueno para ti, ¿verdad? Dicen que la madurez de una persona se ve en lo rápido que perdona. La madurez espiritual de una persona se ve en lo rápido que perdona y en lo rápido que pide perdón. Bueno, si no peca, mejor. El deseo de Dios es que no pequemos, pero si fallamos, lo más rápido que pide perdón y lo más rápido que perdona. Ahí se ve la madurez de una persona. Gloria a Dios. Hay un hombre, hermanos, que han escuchado de Joel Osteen, que sale en la televisión, allí en el enlace. Un pastor de una iglesia muy bonita, allá en Houston, Texas. Compraron el estadio de los Rockets de Houston, de básquetbol, un estadio bonito, donde jugaban básquetbol los Rockets de Houston. Ahora tienen un estadio mucho más grande, los Rockets de Houston, y vendieron ese estadio. ¿Saben quién lo compró? Joel Osteen. El pastor Joel Osteen. Joel, en inglés Joel Osteen. Su papá era pastor. Su papá empezó con una iglesia chiquita y llegó a tener una iglesia de 10,000 personas en Houston, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Murió el papá y quedó el hijo. Y miren lo tremendo. El hijo dice, yo no sabía ni predicar. El hijo dice, ahora es un excelente predicador, escritor de libros, ¿verdad? Los mejores libros número 1 en los Estados Unidos, bestseller. Y este hombre, ¿y por qué salió esto? Bueno, porque su papá de Joel Osteen se llamaba John Osteen, teniendo una iglesia de 10,000 personas. Cita a un hermano mexicano a que le haga un trabajo en Houston, ¿verdad? Lo cita para que le haga un trabajo en Houston. El hermano trabaja el roof, los techos, ¿verdad? La cubierta de los techos, para que no les afecte el calor, la lluvia. Cita al hermano para un trabajo allá en Houston. El hermano no sabía de dónde era, porque el hermano tiene la publicidad de su negocio, es un negocio muy bueno, y tiene la publicidad de su negocio, y le da una hora para que llegue, para citarlo, para que le haga el trabajo, o para ponerse de acuerdo con el trabajo. El hermano llega tarde, y ¿sabes cómo estaba yo, Agustín?
Estaba enojado yo no estaba. Ya llega el hermano ahí bien tarde. Llega bien tarde a la cita. Y John Austin está bien enojado. Porque les gusta la puntualidad. Y lo regaña, John Austin lo regaña al hermano. Pero de todos modos le da el trabajo. De todos modos le da el trabajo. Pero John Austin no le pide perdón porque lo regañó. Ni el hermano le pide perdón porque llegó tarde. Sí se disculpa. No, es que había mucho tráfico. Es que yo vengo desde más lejos de Dallas. Él era de Fort Worth, un poquito más lejos de Dallas. Dice, pero ¿sabe qué? John Austin se da cuenta que hizo mal. Hizo mal también el hermano por llegar tarde. Hizo mal por llegar tarde. Pero John Austin se da cuenta que hizo mal por haberlo regañado. Porque le dio coraje. Y John Austin le habla, ya que se había ido, le habla para pedirle perdón. Quiero que me perdones porque me porté mal contigo. Fíjense qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, ¿eh? Otra persona dijo, ya que le van a pedir perdón a este. Si él fue el que se equivocó. Pero hermanos, tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Yom Kippur es un día para pedir perdón, para perdonar. Estamos empezando un nuevo año. Estamos empezando un nuevo año, hermanos. Casi estamos empezando un nuevo año. Tenemos que cambiar nuestras vidas. ¿Queremos un año mejor o igual? Y la persona que está a tu lado, ¿cómo quieres tu año? ¿Igual o mejor? ¿O peor? ¿Ya? ¿O peor? No, ya peor ya no. Peor ya no. ¿Quieres un año mejor para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio, para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu? ¿Quieres un año mejor? Pues tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, hermanos. Estamos tomando un curso muy interesante, hermanos. A ver si luego se los compartimos un poquito. Bueno, si nos invitan a que compartamos lo que se nos enseña. Se nos enseña ahí en ese curso que antes de tener mejores cosas, ¿cuántos quieren mejores cosas? Un mejor coche, un mejor negocio, una mejor casa, un mejor trabajo. ¿Cuántos quieren algo mejor? Mi camioneta es del 2009. Yo quisiera uno, pues ya por lo menos 2010. Uno de 2010, y si se puede, 10 años más mejor. ¿Ya? Todos queremos algo mejor, pero se nos enseña ahí, si quieres algo mejor, tienes que ser mejor tú. Tenemos que empezar siendo mejores nosotros. No, Dios quiere que primero seamos mejores nosotros para poder tener mejores cosas. Entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras emociones, nuestros deseos. Tenemos que cambiar, hermanos. Conocimiento. Tenemos que cambiar, hermanos. ¿Amén? Estamos en un año nuevo, que sea un año mejor. Amén. Y vamos a pedirle a Dios. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a perdonar. Dice la Biblia aquí, vamos a seguir leyendo aquí, 1 de Juan capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay gente que dice, no, yo no peco.
pues ya está mintiendo. Porque dice la Biblia que todos pecamos, que todos fallamos. Si decimos que no hemos pecado, dice la Biblia, le estamos diciendo a Dios que Él es mentiroso, porque le dice la Biblia que todos somos pecadores. Si decimos que no pecamos, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice el capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, verso 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El deseo de Dios es que no pequemos, hermanos. Y la persona que está a tu lado, es mejor que no pequemos. Es mejor que no pequemos. O sea, el pecado, decía Martín Lutero, un monje que Dios usó para traer, que protestó contra lo que había en la religión, en el clero, en el Vaticano, las cosas que pasaban en el Vaticano, en la iglesia, en Roma. Protestó contra ellos. Martín Lutero era un monje que protestó. Martín Lutero decía: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. No podemos evitar que gracias a Dios que ya no hay tantas manchas de palomas, ¿no? Las palomas aquí, bien, amor. No podemos evitar que, ya estamos evitando de que hagan sonidos por lo menos. Dice: yo no puedo evitar, decía Martín Lutero, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. En otras palabras, no podemos evitar que el pecado esté alrededor. Está en el mundo, el pecado está por todos lados está el pecado. No podemos evitar que el pecado esté a nuestro alrededor, pero sí podemos evitar que el pecado haga un nido en nuestra cabeza. El deseo de Dios es que no pequemos, es mejor para nosotros. Y la persona que está a tu lado, es mejor que no pequemos. Es mejor, es mucho mejor que no pequemos. Pero si pecamos, porque a veces nos gana un mal pensamiento, una mala palabra, se nos sale algo para maldecir a alguien, dañar a alguien o hacer algo malo, a veces se nos pasa, ¿verdad? Dice la Biblia: hijitos míos, otra vez, 1 Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Inmediatamente que fallemos, perdóname, Señor. Por eso todos los días, hermanos, yo les aconsejo esto. Ya vamos a terminar para no hacer tan grande el mensaje. Todos los días nos debemos de pedir a Dios: Dios, pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos mi familia y todo lo que quieras poner en las manos de Dios. Mi trabajo, mi negocio, mis parientes, mi escuela, mis estudios, mis papás, mis hijos. Los pongo en tus manos, Señor. Pide perdón a Dios. Si no has pedido perdón por algo, pide perdón a Dios. Perdona si tienes que perdonar a alguien. ¿Alguien te hizo algo? Yo lo perdono, Señor. Y tan pronto puedas, dile: yo te perdono. En una ocasión una persona me dijo algo. Fíjense cómo afectan las palabras, afectan al cuerpo. ¿Verdad? No nos tienen que enterrar un cuchillo en el corazón para dañar el corazón. Con las palabras se puede dañar el corazón. A mí una persona me dijo: ojalá y te mueras. ¿Verdad? Una persona me dijo eso: ojalá y te mueras. Pero yo ni la perdoné,
ni le hice caso, según yo no hice caso, pero al tiempo, a los días, mi corazón empezó a fallar. Y me empecé a sentir mal mi corazón. Yo le dije a Dios, ¿por qué? A mí me gusta saber por qué la enfermedad, por qué me vino esto. Y clarito Dios me dijo, porque te dijeron esto y no perdonaste, no has perdonado a esta persona por lo que te dijo. Y yo le dije a Dios, yo perdono, Señor. Yo perdono eso que me dijeron. Yo perdono a esa persona por lo que me dijo. Y mi corazón se empezó a mejorar. Mi corazón empezó a mejorar. Y cuando la persona me dijo, perdóname, se acabó el problema. Cuando la persona me dijo, perdóname por lo que te digo, se acabó el problema. Entonces es muy importante que perdonemos, que pidamos perdón a Dios y que no pequemos. Y que no pequemos. O sea, hay pecados escandalosos, ¿verdad? Hay pecados escandalosos, pero hay pecados pequeños que no les ponemos atención, pero nos afectan. Afectan nuestras vidas y afectamos a otros también. Pidamos perdón, perdonemos. ¿Ustedes cómo creen que andaba Jesucristo aquí en la tierra? Había una vecina que tenía un letrero fuera de su casa. Señor, si de ti hablaron mal, de mí que no dirán. Pues, imagínense cómo hablaban mal de Jesucristo. Decían que era hijo que era un hijo de adulterio. Y hasta la fecha dicen que Jesucristo era un hijo de adulterio, que no era hijo de Dios, que Jesucristo era hijo de un soldado romano, que María había cometido adulterio con un soldado romano que le decían Pantera. Por ahí. Hasta la fecha dicen que, y ahí en la Biblia dice, Jesucristo les hablaba a los religiosos, a los fariseos, y les decían, nosotros no somos nacidos de fornicación, como tú. Decían que Jesucristo había nacido de fornicación. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Montonales de cosas que hablaban mal de Jesucristo, lo querían matar, lo querían apedrear. Hijo del diablo. ¿Y ustedes cómo creen que andaba Jesucristo? Él perdonaba. No pedía perdón porque él no cometió ningún mal. Pero sí le pedía a Dios, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Él perdonaba. O sea, ya no andes con esos rencores. Dile a la persona que está a tu lado, dale unos golpecitos en la espalda, no fuertes. Dile, ya quítate esas amarguras, ese resentimiento, ese odio, ¿ya? Perdona, pide perdón. Porque si no estás cargando ahí un montonal de trastes sucios, estás cargando ahí un montonal de trastes sucios de tantos pecados que no has pedido perdón, o que no has pedido perdón y que no has perdonado. Estamos en un año nuevo, hermanos. Dice la Biblia que Jesucristo dijo, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos perdona y avienta los pecados hasta lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Nunca más se acordará Dios de los pecados. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Hay que perdonar, hay que pedir perdón y hay que empezar un año nuevo con la ayuda de Dios. Y que nos vaya bien este año. Procurar no pecar. Procurar no pecar. Pidámosle a Dios en la oración todos los días, Señor, ayúdame a no pecar.
Bautízame con tu Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que nosotros solos no podemos, pero con Dios sí podemos. Ayúdame a no pecar, Señor. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a leer tu palabra, es muy importante esto. Leamos la Biblia todos los días, hermanos. Empiecen con el Génesis y también con el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Juan o de Mateo, si quieren. Lean el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, empecemos a leer la Biblia, hermanos. Hagámosle así. Levanta tu mano y hazle así. Vayámosle diciendo adiós a las telenovelas, a las películas, a las malas noticias. Las malas noticias hay que escucharlas. Las malas noticias es el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Cosas buenas hay que verlas, hay que escucharlas. Ve buenos programas, ve buenas películas si quieres ver. Ve cosas buenas. Pero las cosas malas, dile adiós. Adiós a las cosas malas. Pórtate bien, dile a la persona que está a tu lado, pórtate bien. Pórtate bien, te va a ir mejor. Amén. Nos va a ir mejor si nos portamos bien. Gloria a Dios. Entonces, otra vez vamos a regresarnos a Hebreos. Hebreos capítulo, ¿qué les dijimos? Hebreos capítulo 10, y ya vamos a acabar. Hebreos capítulo 10. Verso 19 otra vez, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del verbo. ¿Ya lo encontraron? Hebreos 10, 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hebreos 10, 21. Hebreos 10, 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Podemos acercarnos a Dios con corazón sincero. O sea, Dios nos está esperando, hermanos, para hablar con nosotros. Acerquémonos con corazón sincero. Dice la Biblia que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si tú te acercas a Dios con un corazón sincero, con humildad, con sinceridad, Dios te va a recibir. Dios te va a escuchar. Dios te va a perdonar. Dios nos va a ayudar. Nos va a responder. Ahorita vamos al final, ahorita de que terminemos, vamos a pedirle a Dios por milagros. Si tú necesitas un milagro de Dios, vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a perdonar. Vamos a pedirle que Dios, si necesitas un milagro de Dios, vamos a pedirle que Dios lo haga. Dios lo va a hacer, hermanos. Dice la Biblia, verso 22, Hebreos 10, 22, acercémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Hacer cosas buenas, no hacer cosas malas. ¿Ya? Motivémonos a hacer cosas buenas, no cosas malas. Dice el verso 25, leamos el verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es muy importante que nos congreguemos, hermanos. Mucha gente menosprecia el asistir a la iglesia, ¿ya? Lo da opcional. Si me dan ganas,
si tengo necesidad, ¿verdad? No lo ven como algo de un compromiso con Dios, congregarse cada semana. Dale importancia a Dios, hermanos. La Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de reunirnos, por lo menos una vez a la semana. Haz el esfuerzo de congregarte. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Vamos a aprender de Dios. Amén. Si nunca leemos la Biblia, fíjate, si nunca leemos la Biblia, por lo menos el domingo la leemos. Digo, por lo menos una vez a la semana lo leemos. No debemos esperarnos hasta la otra reunión para leer la Biblia. Y una vez les voy a pasar que, bueno, ahorita no, les voy a decir qué cosa de qué Biblia bajen. Es una descarga gratis de la Biblia, que la descarguen gratis y pueden tener su Biblia allí en su celular. Y pueden abrir, pueden hacer la letra más grandota, más chiquita, ¿verdad? Pueden oírla también, pueden ponerla para oírla. La Biblia, es muy importante que lean la Biblia. Tengamos buena comunión con Dios. Tengamos buena comunión con nosotros mismos. Demos tiempo para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Demos tiempo para nuestra familia, tener buen tiempo con la familia. Demos buen tiempo para ser buenos trabajadores, buenos estudiantes, buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos vecinos. Ya no nos peleemos con los vecinos. Si nos echan la basura, pues recogémosla, ¿ya? La recogemos, no se la volvamos a echar otra vez, la basura ahí de la calle, recojámosla, ¿ya? En el nombre de Cristo Jesús. Seamos felices, hermanos, que tengamos un año feliz, dulce, próspero, sano, sabio, bendecido. ¿Cuántos quieren un año mejor? Amén. Un nuevo año. Vamos a ponerse en pie, vamos a pedir a Dios que Dios nos dé un año mejor, hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Darle gracias a Dios porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, de toda maldad, nos perdona, nos ayuda, nos bendice, nos prospera. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a cierrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre Santo, gracias porque nos amas, porque me amas y lo demostraste al mandar a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por mí. Gracias, Jesucristo, porque diste tu vida por mí para el perdón de mis pecados, porque derramaste tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Yo era el que merecía morir, pero tú moriste por mí, Padre. Jesucristo, tú moriste por mí. Gracias, Jesucristo, porque tu palabra dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Pero te doy gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados, Señor. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo, dile, perdona mis pecados, los malos pensamientos que he tenido, las malas palabras que he dicho, las malas acciones que he cometido, por el bien que sé hacer y no hago, perdóname, por desobedecer tu palabra, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por guardar rencor. Yo perdono a cualquier persona, en cualquier etapa de mi vida, por lo que me haya hecho, Señor, por lo que me ha hecho mal, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus acciones. Yo perdono a cualquier persona, Padre, familiar, amistad, conocido, desconocido. Yo los perdono, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si yo perdono, tú me perdonas también. Y yo perdono, Señor. Yo perdono, Padre,
Ayuda a esas personas a no hacer más cosas malas, Padre, hacia la gente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Perdóname a mí, Señor, para no hacer más cosas malas hacia mi prójimo, Padre. Ayúdame, Señor, a andar en santidad, en obediencia a tu palabra. Cámbiame, Señor. Quita lo malo que hay en mí, Señor. Quita esos malos pensamientos, esas malas palabras, esas malas acciones. Ayúdame a agradarte a ti, Señor. Hacerlo agradable delante de tus ojos. Gracias, Jesucristo. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor Jesucristo. Sigue orando allá a Dios. Sigue orando a Dios. Si tienes que hablar con Él, habla ahorita en este momento con Él. Si tienes necesidad de un milagro, de una sanidad, de un favor, pídeselo a Él, Señor. Dile, perdóname, Señor, y ayúdame, Señor. Te necesito. Necesito un milagro, Señor. En mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi negocio, en mi cuerpo. Necesito un milagro, Señor. Necesito un milagro tuyo, Padre. Sáname, Señor. Ayúdame, Señor. Concédeme ese milagro que necesito. Tu palabra dice que Jesucristo nos abrió el camino para entrar a tu presencia, Señor, para hablar contigo, para pedirte, Señor. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Yo me acerco confiadamente a ti, Señor. Dale las gracias a Dios. Agradecele a Dios. Si no le has agradecido a Dios por que Él te ha mantenido con vida, nos ha mantenido con vida hasta este momento, dile, gracias, Señor, porque me has guardado con vida, me has librado de malos momentos, de peligros, de enfermedades, de la muerte, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dile, ayúdame a leer tu palabra, Señor, a oírla, a entenderla, a creerla, a obedecerla, a compartirla con otras personas. Dile a Jesucristo, bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname de tu amor. Dile a Jesucristo, lléname de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, de tu fe, de tu mansedumbre, de tu templanza, de tu sabiduría, de tu santidad. Lléname de tu gracia, Señor. Lléname de tu palabra. Lléname de tu poder, Señor. Lléname de tu bendición. Gracias, Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Bendito. Vamos a preparar un canto. Sigue orando a Dios. Si te viene alguien a quien tengas que perdonar, dile a Dios, Señor, yo perdono a tal persona. O perdóname por el daño que le hice a tal persona, Señor. Si a tu mente viene alguien al que tienes que perdonar, perdónalo. O alguien al que tienes que pedir perdón, dile, Señor, perdóname por el daño que hice a esta persona. Y tan pronto pueda verlo, decirle que yo lo perdono, que yo la perdono, sea hombre, sea mujer, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Rey. Aprovecha a orar a Dios y dile, Señor, yo quiero tener un año nuevo, un año mejor. No quiero tener un año igual al que tuve, o peor. Yo quiero un año mejor, Señor. Ayúdame a mí a ser mejor, Padre. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Si quieres, puedo ponerle Yo quiero más de ti, de Jaime Moreno, el canto que tengan. Está bien. Está ese canto de Yo quiero más de ti, de Jaime Moreno. Otro canto que el Señor ponga. Vamos a aprovecha para hablar con Dios este momento.
Este es un día que celebra el pueblo de Israel, en que podemos acercarnos a Dios y recibir su perdón, recibir su bendición y empezar un año nuevo con la ayuda de Él. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Haz de cuenta que estás tú solo delante de Dios. Olvídate de toda distracción. Concéntrate a hablar con Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Ayuda a mi familia, Padre. Ayuda a mis papás, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, mis hijas, mis hermanos, mis hermanas, a mis vecinos, Señor, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, maestros, a nuestros gobernantes, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdona, Señor, todo pecado, Señor, de nuestros gobernantes, de nuestros padres, de nuestros hermanos, hermanas, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Perdona el pecado, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, de tu pueblo Israel, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Santo eres, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si gustas entonar conmigo este canto. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Más como tú.
días, escuchar tu palabra. Ayúdanos a obedecerla, Padre. Despídenos en paz. Ponemos en tu mano lo que resta de este día, de esta semana, de este mes, de este año, de lo que resta de nuestras vidas, Padre. Gracias por mis hermanos que pudieron venir. Bendice la vida de aquellos que no pudieron venir. Tú sabes sus razones, problemas, enfermedades, trabajo, estar fuera de la ciudad, cosas que no pudieron permitirles que estuvieran aquí, Padre. Permíteles poder estar la próxima ocasión. Despídenos en paz, Señor. Bendice lo que resta de este día, de esta semana, de este mes, de este año, lo que resta de nuestras vidas, Padre. Ponemos en tus manos todo problema, toda preocupación, toda enfermedad, toda ansiedad, todo pecado, Señor. Ponemos en tu mano nuestras vidas. Ayúdanos a tener un año mejor, Señor, con tu ayuda, Padre. Recibe tú la honra y la gloria, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito y glorificado sea tu nombre, Señor. Toda la honra y la gloria sean dadas a ti, Padre. Bendice a mis hermanos que vinieron, a los que no pudieron venir, Padre. Aquellos que están enfermos, pedimos que nos hagan, Señor, sanidad para Soar, para mi hermano Edgar, sanidad para todo aquel enfermo, Padre, del cuerpo, del alma, del espíritu, Padre. Perdón de pecados para toda alma perdida, Padre. Sanidad para todo enfermo, liberación para todo oprimido por el enemigo, todo aquel que tiene deudas, que hay que pagarlas, que seamos buenos administradores de lo que tú nos das. Bendice cada trabajo, cada negocio, los estudios. Bendice a los maestros, a los alumnos, a nuestros gobernantes. Los ponemos en tus manos, de la ciudad, del estado, de la nación, del mundo entero, de tu iglesia, de tu pueblo Israel, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a leer tu palabra, a oírla, a entenderla, a creerla, a obedecerla, a compartirla con otras personas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por los buenos resultados que oiremos y veremos en lo que te pedimos. Y a tu nombre sea dada toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar un canto de despedida, Señor. Vamos a entonar un canto de despedidas, de despedida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a sus hijos. La victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, tenemos. Hay fiesta en mi corazón. Gloria a Dios. Gracias, alabanza al Rey. Alabanza a Dios. Esta
Gloria a Dios, Cristo vive. Gloria a Dios, estamos despedidos, hermanos, saludos en el amor de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima reunión con la ayuda de Dios.